Hola niños, ¿qué tal? En la clase de hoy veremos lo que son ángulos, pero desde el punto de vista de su nombre, ¿ya? Para eso vamos a trabajar en las guías 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Que son muy parecidas, pero solamente parecidas, ¿ya? Porque traen diferentes ángulos en diferentes posiciones. Recordemos que para realizar esta actividad, donde dice observe y escribe el nombre del ángulo que representa, o sea, no vamos a tener que estimar, sino que vamos a tener que escribir el nombre del ángulo. Entonces, para eso tenemos las escuadras con las cuales nos vamos a guiar. Podemos usar, recuerden que hay más de una escuadra, lo importante es que en esa esquina siempre me va a medir 90 grados. ¿Ya? Yo voy a usar la más pequeña. Entonces, todos los ángulos que tienen menos de 90 grados se van a llamar agudos. Los que tienen 90 grados se van a llamar rectos. Y los que tienen más de 90 grados como eso, se van a llamar obtus. Entonces, voy a tomar mi escuadra y voy a medir acá. Y ese tiene más de 90 grados, por lo tanto se va a llamar obtus. ¿Ya? Porque mide más de 90 grados. Voy a medir el de acá. También mide más de 90 grados, por lo tanto también se va a llamar obtus. Entonces, todos los ángulos que midan un poquito más de 90 van a ser obtus, o más de 90. ¿Ya? Veamos los que siguen. Acá tengo 4 ángulos, de los cuales, si mido acá, este mide menos de 90. Por lo tanto, este se va a llamar agudo. ¿Sí? Vamos a ver el de acá. Este mide más de 90, obtuso. Vamos a ver este. Este mide 90 grados exactos. Por lo tanto, este se va a llamar ángulo recto. Y este, que mide menos de 90, se va a llamar agudo. Entonces, mayor a 90, obtuso. Menor que 90, agudo. Igual a 90, recto. Entonces tengo el ángulo obtuso, el ángulo agudo y el ángulo recto. Veamos la siguiente hoja. La siguiente página, disculpen. Entonces acá vuelvo a medir, vamos a borrar acá. Acá tengo, mide lo mismo que 90, por lo tanto este va a ser ángulo recto. Menos de 90, agudo. Mide 90, ángulo recto. Y este mide menos de 90. Es cosa de mirarlo, ¿no es cierto? Entonces este se va a llamar agudo. Veamos los que siguen. Los últimos dos. Los últimos dos, al simple hecho de mirarlo, yo ya sé que miden más de 90. Mide más de 90 y mide más de 90. Por lo tanto, ambos son obtuso y obtuso. ¿Ya? Eso sería lo que tienen que hacer en las guías 1, 2, 3 y 4. Y como en las guías 2, 3 y 4 es lo mismo, ¿ven? Acá hay un ángulo que está al revés, pero también lo pueden medir así. Y también puedo determinar que ese es un ángulo obtuso. Y por último, en la guía número 5, aquí ya tienen que reconocer, dice, actividades, estimar e identificar ángulos de medida 90 o bien de 45. Entonces aquí ustedes van a tener que buscar ángulos que midan 90 o 45 grados. ¿Ya? Recuerden que 45 grados
es la mitad del ángulo de 90 grados. Esa es la primera actividad. Segunda actividad, dice, marque con un ticket todos los ángulos que miden más de 90 grados. Entonces ustedes ahí van a tener que marcar con un ticket, si este por ejemplo mide más de 90 grados, recuerden que es más de 90 grados. En la actividad 3, ¿cuál de los siguientes ángulos mide 90? Entonces ustedes, ¿cuál de estos ángulos mide 90? Recordemos, cuando un ángulo mide 90 siempre está representado por un cuadradito. Vamos a la página número 3, actividad 4, dice complete la siguiente oración con la palabra más, menos o igual. Entonces dice, el ángulo de la figura mide más, menos o igual a 90 grados. Entonces ustedes tienen que completar. Actividad 5. Observa los siguientes polígonos. Recuerden que polígono se refiere a los lados y poli es mucho, ¿ya? Entonces tienen varios lados. Y encierra cuál de ellos tienen ángulos que midan 90 grados. Entonces, de todos estos polígonos que tengo acá, van a tener que ver cuál de ellos tienen 90 grados o ángulos de 90 grados, ¿ya? ¿Cuál de ellos tiene un ángulo de 90 grados? Por ejemplo, aquí yo tengo uno de 90 grados porque si la presento es igual que el escuadra, ¿ya? Entonces ahí tendría un ángulo de 90 grados. Luego, recuerda que tienen que encerrar. La página número 4 y final, actividad 6 dice, considerando que es un ángulo que mide 90 y es un ángulo que mide 45. Entonces, recuerden, hacia acá va a ser menos de 45, puede ser 44, 43, entonces ustedes tienen que estimar. Si ese mide 45, entonces yo puedo decir que la mitad más o menos es igual a 23. Entonces, estime la medida de los siguientes ángulos, escríbala en los espacios en blanco o los recuadros. Entonces me dicen que el ángulo A, yo ya sé que si coloco mi escuadra, aquí van a ver 90 grados y aquí al medio van a ver 45. Y yo recién decía que la mitad de 45, vamos a dar la raya, esa es la mitad del ángulo aproximadamente. Entonces, si yo decía que aquí la mitad de este ángulo era aproximadamente de 23, yo puedo decir que este ángulo mide aproximadamente 20 grados. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que estimar la medida de esos tres. Aquí mide 90 y para el otro lado mide 90 más. Entonces, yo aquí tengo, después del 90 tengo el 100, el 110, el 120. Ustedes tienen que decirme más o menos cuánto miden. Recuerden que no es exacto, es una estimación, o sea, una aproximación de la medida real. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que hacer en la letra C y D también. Y eso serían, niños, las actividades para reforzar para la prueba. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao.